Según el Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud. Cuando le dijeron: ahí afuera está tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Este pasaje del Evangelio nos habla a nosotros sobre las exigencias de seguir a Jesucristo, las exigencias del reino. Hay muchos que han tomado este pasaje para decir que es una forma en la cual Jesús menospreció a su madre, a la Santísima Virgen María. En verdad, quienes piensen de esa forma o de que Él la trató de manera grosera a ella, está muy lejos de la verdad. Jesucristo no está queriendo bajo ningún concepto faltarle respeto a su madre, despreciarla a ella o a la familia. Por el contrario, nos quiere dar una gran enseñanza. Todos aquellos que decimos pertenecer a Él, debemos de cumplir con la voluntad de Dios. Primero, pongámonos a pensar en lo siguiente. Para poder cumplir la voluntad de Dios es necesario escuchar la palabra de Dios, proclamada y explicada. Escuchar la palabra de Dios. No ha habido ninguna criatura en la historia de la humanidad que pudo estar más atenta a la escucha de la palabra de Dios que la Santísima Virgen María. Ella nos enseña a nosotros a escuchar la palabra de Dios. Porque hay que escucharla y al escucharla hay que aceptarla en nuestro corazón y que esta palabra se haga fecunda, o sea, que produzca en nosotros frutos de conversión y cambio. Y nadie ha aceptado y ha hecho más fecunda esa palabra en sí misma que la Santísima Virgen María, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarnó por obra y gracia del Espíritu Santo en su seno virginal. La palabra misma se encarnó en el seno virginal de María. Las exigencias del reino, el seguir a Jesús, el cumplir la voluntad del Padre, requiere que nosotros escuchemos la palabra, la hagamos nuestra y ésta sea fecunda, no parcialmente fecunda, sino que produzca en nosotros el 100%, el 100 por uno. Escuchándola, aceptándola, haciéndola fecunda, debemos también de obedecer a esta palabra, que se haga en nosotros la voluntad de Dios. La voluntad que sabemos que es buena, que es grata, que es perfecta. Dios busca lo mejor siempre para nosotros. Y cuando escuchamos su palabra, cuando la aceptamos, cuando es fecunda en nosotros, cuando la obedecemos, cuando la seguimos, entonces veremos esos frutos en nuestra vida. Frutos de cambio, frutos de conversión, frutos de transformación. Estamos llamados a cumplir, a llevarla adelante, a ponerla en práctica en la vida. ¿Sí? La palabra de Dios solamente es para escucharla y guardarla en el corazón. ¿Sí? La escuchamos, la aceptamos, es fecunda, la obedecemos. ¿Y cómo la obedecemos? Poniéndola en práctica. Si Dios nos ha llamado a amarnos, a perdonarnos, a servirnos, a comprendernos, a disculparnos, si Dios nos dice a nosotros que debemos llamarlo a Él sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, entonces cuando ponemos eso en práctica, estamos cumpliendo con su voluntad. Formamos parte del círculo el círculo de sus hermanos, hermanas, madre, familia. Nadie en la historia de la humanidad, como decía anteriormente, escuchó, aceptó, fue fecunda, puso en práctica y obedeció la palabra de Dios como María Santísima nuestra Madre. Es un ejemplo para nosotros.
Mi madre ha hecho todo esto. Les corresponde a ustedes ahora, de igual forma, cumplir la voluntad de Dios en sus vidas. Como María, nuestra Madre, quien nos da ejemplo. Obedecer la palabra de Dios, ponerla en práctica, transformar este mundo en un lugar mejor, hacer presente el reino a través de nuestras obras. De eso se tratan las lecturas del día de hoy. Que Dios nos dé la gracia para aceptar esas exigencias y para decirle sí siempre al Evangelio. Amén.